El 10 de diciembre de 1994, se llevó a cabo la ceremonia del Premio Nobel de la Paz de ese año en Oslo, Noruega. 3 personas fueron galardonadas: el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, su canciller Shimon Peres y el líder palestino Yasser Arafat. Esa noche, Rabin, ex jefe de las fuerzas de defensa israelíes, proclamó sobre el conflicto israelí-palestino: «Basta de sangre y lágrimas, basta». Menos de un año después, Rabin fue asesinado en Tel Aviv por un ultranacionalista israelí que rechazaba el proceso de paz. ¿Cómo este líder israelí pasó de general de las fuerzas de defensa a ser el mayor defensor de la paz en Israel? ¿Por qué lo asesinó su propia gente? Esta es la historia de Yitzhak Rabin, el hombre que intentó traer la paz a Medio Oriente. El hombre conocido en la historia como Yitzhak Rabin nació el 1 de marzo de 1922 en el Centro Médico Shaarei Tzedek, en la ciudad de Jerusalén, en lo que entonces era el territorio administrado por los británicos de la Palestina mandataria. Su padre era Nehemías Rabin. Nació como Nehemías Rubitsov en el shtetl judío askenazí de Sidorovichi, cerca de la actual aldea de Ivánkiv, en el óblast de Kiev, en Ucrania. En el momento del nacimiento de Nehemías, en 1886, esto formaba parte de la zona de asentamiento, una gran extensión de territorio en el Imperio ruso, que se extendía desde Letonia en el norte hasta Ucrania en el sur, donde se esperaba que viviera la gran población judía del imperio, para que el asentamiento judío en la propia Rusia permaneciera limitado. Nehemías nació poco después de los pogromos antijudíos que devastaron la zona de asentamiento en 1881 y 1882, lo que impulsó la migración judía del Imperio ruso a Estados Unidos. Esto también contribuyó a la primera aliyá, o primer ascenso, la primera generación de colonos sionistas en la Tierra Santa, que en ese entonces estaba bajo el dominio del Imperio Otomano de los turcos. Nehemías viajó a Estados Unidos de joven y allí cambió su nombre a Rabin, derivado del hebreo para rabino. Al poco de llegar a Nueva York, se unió a Poale Zion, organización política judía que combinaba marxismo y sionismo. Había sido formada en la zona de asentamiento en 1901, después de que el Bund laborista judío allí se negara a respaldar el sionismo y la aspiración de un Estado judío de Israel. Para 1903, Poale Zion ya tenía ramas en la Tierra Santa, Gran Bretaña y Nueva York. La afiliación de Nehemías al partido vinculó a su familia con la política de izquierda desde inicios del siglo XX. En 1917 se unió a la Legión Judía, que luego luchó contra los otomanos junto a los británicos en la Tierra Santa hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Allí conoció en 1920 a Rosa Cohen, una judía nacida en Bielorrusia, Imperio Ruso, que se mudó a la Tierra Santa en 1919, poco después de que terminó la guerra, y al inicio de la tercera. Aliyá Yitzhak fue su primer hijo, después de que se casaron en 1921. En 1925 tuvieron a su segunda hija, Rachel. Rabin nació en la Palestina obligatoria durante el periodo de 3 décadas de dominio británico allí. El Levante estuvo bajo dominio otomano casi 400 años hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Durante el conflicto, los turcos perdieron la mayor parte de su territorio en Medio Oriente ante fuerzas británicas, francesas y árabes. Los hachemitas, con poder local en la Meca por siglos, y el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, se oponía a expandir el sistema colonial tras la guerra. Los británicos y franceses optaron por una nueva estrategia para dividir los territorios otomanos en Medio Oriente al final de la guerra. En vez de crear colonias, establecieron mandatos.
territorios que gobernaban temporalmente mientras los preparaban para la independencia. Francia recibió Siria y Líbano, mientras que Reino Unido controló Palestina bajo mandato, que incluía a Israel, Cisjordania y Franja de Gaza, antes del establecimiento del mandato. El sionismo inició en la década de 1880, la primera aliyá de judíos de Europa, impulsada por el creciente antisemitismo, inició un flujo constante hacia el Levante otomano en las décadas siguientes. Para 1918, cuando terminó la guerra, se estima que 60.000 judíos se habían asentado en la Tierra Santa. Una legión judía se alió con los británicos en la guerra contra los turcos, pero seguían siendo solo una fracción de la población total. Pero como veremos, la migración judía se expandió considerablemente en el periodo de entreguerras a medida que la población judía crecía, a medida que aumentaban las demandas de un Estado judío en Israel y uno palestino musulmán en el mandato. Los británicos enfrentaron una crisis política y militar creciente en la Palestina mandataria que nunca pudieron resolver. Los padres de Yitzhak participaron en la política sionista en la Palestina mandataria desde su llegada a Tierra Santa. Nehemías era miembro de la Haganá, una rama paramilitar del Yeshuv, el nombre que se le daba a la comunidad judía colectiva en el mandato. Rosa era contadora y voluntaria en grupos sionistas. La familia vivía originalmente en Jaffa, y el nacimiento de Yitzhak solo ocurrió en Jerusalén porque Rosa entró en trabajo de parto mientras visitaba a su familia allí. Tras su nacimiento, la joven familia se mudó a Tel Aviv, donde Yitzhak creció principalmente. Él y Rachel asistieron a Beit Hinuch, una escuela primaria que su madre ayudó a establecer. Luego continuó sus estudios en la escuela agrícola Kaduri. Durante su estancia, su madre falleció en noviembre de 1937. Existen versiones contradictorias sobre la causa de su muerte. Parece haber sido una enfermedad progresiva, posiblemente cáncer. Poco antes de esto, tensiones intercomunales crecientes sobre el futuro político propuesto del mandato y la posible división del mismo en dos estados, uno para la comunidad judía y otro para los palestinos musulmanes, provocó la revuelta árabe de 1936-1939. Esto se agravó por la gran afluencia de colonos judíos durante la Tercera Aliyá, cuando la escuela Kaduri fue atacada por un grupo de árabes durante el levantamiento Rabin. Se unió a la Haganá y comenzó su vida de soldado a los 16 años. Influenciado por Yigal Alon, sargento de la Haganá y futuro general de las Fuerzas de Defensa de Israel, Rabin decidió rechazar una beca. Le habían ofrecido ir a estudiar a la Universidad de California en Berkeley, y en cambio permaneció en la Palestina obligatoria. Rabin se había unido a la Haganá en un momento en que la administración colonial británica lograba enemistar tanto a las comunidades judía como palestina. Miles murieron en la revuelta árabe mientras se acercaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. El gobierno de Neville Chamberlain en Londres decidió poner fin a la violencia en el mandato. Así, en mayo de 1939, publicó un libro blanco sobre cómo resolver la crisis. Aunque la comunidad judía solía ser favorecida por los británicos, este documento pedía limitar nuevos asentamientos judíos y a la vez confirmaba la aspiración de un Estado de Israel. Esto alejó a grandes sectores de la comunidad judía, y grupos terroristas judíos antibritánicos como el Irgun ganaron mayor apoyo. Las propuestas del Libro Blanco también resultaron inaceptables para la comunidad árabe. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, terminó con la revuelta árabe, ya que ambas partes se dieron cuenta de que parecer antibritánicos al inicio de la guerra podría perjudicar sus aspiraciones políticas en los años venideros. En 1941, el Yeshuv decidió establecer el Palmach como una rama de la Haganá, que lucharía junto a los británicos contra las potencias del eje.
Rabin participó en sus operaciones los 2 años siguientes, notablemente en la campaña de Siria y Líbano, donde los británicos luchaban junto con la resistencia francesa contra los colaboracionistas nazis de la Francia de Vichy en el mandato francés al norte de la Palestina obligatoria. Para 1943 y 1944, él entrenaba a hombres bajo su mando. Aunque tenía poco más de 20 años, ya era claro que los aliados pronto ganarían la guerra contra los nazis. Los problemas políticos entre las comunidades judía y musulmana palestinas volverían a surgir durante el mandato. Incluso antes de que terminara la guerra, la relación entre el Consejo Nacional Judío, que representaba al-Yeshuv, y el gobierno británico comenzaba a romperse. Una medida que tuvo implicaciones para la Haganah y la Palmach. En el último año de la guerra, Rabin y sus compañeros ya se preparaban para combatir a los británicos y palestinos. En vez de luchar contra las potencias del eje, el papel de Rabin en la resistencia tras la guerra contra los británicos fue claro el 10 de octubre de 1945, cuando lideró una división. Durante el ataque del Palmach al campo de prisioneros de Atlit, donde muchos colonos judíos estaban detenidos, más de 200 personas judías fueron liberadas en la operación. Esto fue indicativo de la crisis creciente en el territorio bajo mandato después de la guerra. Rabin y su padre fueron arrestados el 29 de junio de 1946 durante la Operación Agatha, lanzada por las autoridades británicas para incautar armas judías en el mandato. Es conocido como el Sábado Negro en la historiografía israelí. Fueron enviados al campo de prisioneros de Rafiak, donde Itzhak estuvo recluido 5 meses. El Irgun, la rama más agresiva del movimiento paramilitar judío, bombardeó el Hotel Rey David en Jerusalén el 22 de julio, en represalia por la Operación Agatha. Este era el centro de la administración británica en Jerusalén, y 91 personas murieron como consecuencia de estos hechos. Las autoridades judías buscaron adoptar una postura más conciliadora hacia los británicos, y se renovaron las negociaciones sobre el futuro arreglo político del mandato. Liberado a fines de 1946, Rabin retomó de inmediato su papel en el Palmach. En 1947 asumió el mando del segundo batallón del Palmach y después fue jefe de operaciones. Durante este tiempo, el Palmach facilitó la migración judía ilegal, desafiando a la administración británica. Mientras Rabin ascendía hasta la cima del Palmach, a pesar de su juventud, los políticos finalmente estaban llegando a un acuerdo. El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobó la Resolución 181 que proponía dividir Palestina en 2 estados, Israel judío y Palestina árabe, con Jerusalén administrada por un comité internacional de supervisión. Aunque líderes judíos como David Ben-Gurión aceptaron a regañadientes la partición impuesta, los árabes la rechazaron porque consideraban que Israel recibiría demasiada tierra en relación con la población de ambas comunidades. La negativa palestina, que en retrospectiva fue un grave error, llevó a que Ben-Gurión declarara la creación del Estado de Israel sin que se hubiera alcanzado un acuerdo, el 14 de mayo de 1948. La primera guerra árabe-israelí inició al día siguiente, cuando Israel expulsó al pueblo palestino del territorio reclamado. Una coalición de vecinos árabes invadió el nuevo estado. Estos incluían a Egipto, Siria, Líbano, Transjordania y Arabia Saudita. Incluso antes de la declaración de independencia, ya había combates en todo el mandato, y Rabin estaba involucrado como uno de los líderes del Palmach. Entre abril y mayo de 1948, él fue el segundo al mando en la Operación Yabusi, donde la Haganah intentó ocupar Jerusalén mientras los británicos se retiraban de la región. 2 semanas tras la independencia, se crearon las Fuerzas de Defensa de Israel como el nuevo Ejército Nacional, integrando a la Haganah y el Palmach.
Algunos líderes paramilitares, sobre todo del Irgun, rechazaron esta medida y hubo enfrentamientos armados entre grupos judíos en Israel. Incluso mientras luchaban contra la coalición árabe, Rabin apoyó a Ben Gurión y luchó para que todas las organizaciones paramilitares quedaran bajo la autoridad centralizada del gobierno y las fuerzas de defensa de Israel. La primera guerra árabe-israelí terminó en el verano de 1949, con Israel reclamando todo el territorio propuesto por la ONU en 1947 y cerca del 60% del territorio palestino sugerido. Egipto ocupó la Franja de Gaza y Transjordania absorbió Cisjordania y Jerusalén Este. Cientos de miles de palestinos quedaron exiliados y pronto se organizarían en grupos para iniciar otra guerra en los próximos años. Itzhak ya estaba casado cuando terminó la guerra. Su matrimonio, el 18 de julio de 1948, fue con Lea Schlossberg. Ella nació en la ciudad de Königsberg en 1928, el nombre de lo que ahora es Kaliningrado, en el óblast controlado por Rusia, que era Prusia Oriental, en la Alemania de Weimar. Cuando nació Lea, su padre pensó mudarse con su familia a la Palestina obligatoria y compró un terreno ahí en 1927. Los Schlossberg finalmente se animaron y se unieron a la Tercera Aliyá en 1933, después de que Adolf Hitler y los nazis tomaran el poder en Alemania. Lea e Itzhak se conocieron de adolescentes y se casaron en 1948 tras un largo noviazgo. La primera hija, Dalia, nació el 19 de marzo de 1950. Su segundo hijo, Yuval, nació en junio de 1955, más de 5 años después. En términos más generales, en cuanto a su vida personal, Rabin se había convertido en una persona tranquila y reservada, que prefería hablar con franqueza y que tenía más inclinación a ser soldado que político. ¿Fumador empedernido? Nunca se convertiría en un orador talentoso, pero con los años se ganó el respeto por la manera directa en que trataba a las personas. Rabin siguió su carrera militar tras la Primera Guerra Árabe-Israelí y la creación de Israel. En 1949, asumió el entrenamiento de comandantes de batallón en las Fuerzas de Defensa de Israel. La idea era que Rabin, excomandante del Palmaj, transmitiera a las Fuerzas de Defensa de Israel su experiencia y espíritu en tiempos de guerra. En 1951, fue ascendido a jefe de operaciones del Estado Mayor y lideró la creación del Cuerpo de Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel. Tener un gran cuerpo de reserva sería clave para las Fuerzas de Defensa de Israel y la doctrina militar de Israel, en un país con servicio militar obligatorio desde 1948. En 1953, fue enviado a Gran Bretaña para observar el Colegio de Estado Mayor británico en Camberley, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel buscaban mayor profesionalización. Su visita a Inglaterra le ayudó a mejorar su inglés, clave para su carrera diplomática y profesional. De regreso en Israel, fue ascendido a general de división en la década de 1950, un ascenso rápido para un hombre de poco más de 30 años. Luego fue designado comandante operativo de las Fuerzas del Norte en la frontera con Siria y Líbano. Esto hizo que no tuviera un papel clave en la crisis de Suez a fines de octubre y principios de noviembre de 1956, cuando Israel invadió Egipto por el bloqueo egipcio a barcos israelíes en el Mar Rojo, acompañado por fuerzas británicas y francesas. A inicios de noviembre, la situación empeoró cuando el presidente Dwight Eisenhower de Estados Unidos se negó a apoyar a israelíes, británicos y franceses. La crisis de Suez, también conocida como la Segunda Guerra Árabe-Israelí, encendió el movimiento de resistencia palestino, ya que demostró que las capacidades militares israelíes tenían limitaciones, y que quizá no siempre tendrían apoyo de Estados Unidos. Así surgieron grupos como Fatah en los años 50 y la Organización para la Liberación de Palestina. Se creó para funcionar como grupo paraguas del movimiento palestino.
Yasser Arafat, palestino nacido en Egipto, se convirtió en líder de la resistencia palestina en los años 60. En 1959, Rabin fue designado jefe de operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel por el nuevo jefe del Estado Mayor israelí, Jaim Laskov. El ascenso lo posicionó como posible sucesor de Laskov al frente de las Fuerzas de Defensa de Israel y lo convirtió en subjefe del Estado Mayor. En 1961, cuando Laskov fue sucedido por Tzvi Tzura, entonces Rabin se convirtió en el jefe del ejército el día de Año Nuevo de 1964. Ocuparía el cargo por 4 años. Fue un periodo de cambios militares en el Medio Oriente. Varios estados árabes alrededor de Israel se fortalecían, mientras movimientos como el Baasista en Siria e Irak impulsaban la alineación con la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Israel aceleró en secreto su programa nuclear y parece haber producido una ojiva funcional en 1967. El rápido éxito sorprendió a Estados Unidos, pues los israelíes consultaron sobre todo con los franceses para crear sus ojivas. Con el aumento de tensiones en Medio Oriente, Israel llamó a reservistas en 1967 y el 5 de junio inició la Guerra de los 6 días, al invadir Egipto de nuevo, en respuesta al bloqueo egipcio de los estrechos de Tirán y el Mar Rojo. Se cree que Rabin sufrió una crisis nerviosa 2 semanas antes de que comenzara la guerra, cuando colapsó debido a la falta de sueño y la ansiedad. La guerra benefició a Israel. Israel ocupó la Franja de Gaza y el Sinaí de Egipto, Cisjordania y Jerusalén este de Jordania, y los altos del Golán de Siria. En una guerra de 6 días, las fuerzas de defensa de Israel de Rabin lograron una victoria contundente. Rabin ya tenía un nuevo puesto listo al dejar la jefatura de las Fuerzas de Defensa de Israel en 1967. En febrero de 1968, fue designado embajador de Israel en Estados Unidos. Este es un puesto crucial en la política israelí. Estados Unidos es el principal aliado de Israel y ha brindado apoyo financiero y militar desde su fundación en 1948. El puesto era aún más crucial en las primeras décadas de Israel, cuando su economía aún no era tecnológica, ni tenía un sector digital destacado. Por ello, Rabin asumía quizás el cargo diplomático más importante de la política israelí en 1968. En Washington, Rabin tenía un enfoque claro. Él veía las tierras que Israel había ocupado durante la Guerra de los 6 días como fichas de negociación. Israel consideraría devolverlas a Egipto, Jordania y Siria a cambio del reconocimiento del Estado israelí por parte de sus vecinos. Garantías de seguridad fronteriza y libre navegación por los estrechos de Tirán, el Mar Rojo y el Canal de Suez. Su posición se complicó por la muerte en el cargo de un ataque al corazón del primer ministro Levi Eshkol en Israel, en 1969, y también por un cambio de presidente y partido gobernante en Washington, cuando Richard Nixon sucedió al presidente demócrata, Lyndon Johnson. La sucesora de Eshkol, Golda Meir, apoyó a Rabin para que actuara de manera independiente durante sus 5 años en Washington. Él enfatizó que Israel buscaba la paz con garantías de seguridad. También negoció con Estados Unidos el suministro de aviones avanzados para las fuerzas de defensa de Israel. También se dio cuenta desde temprano en Washington que Anwar Sadat, quien había asumido la presidencia de Egipto tras la muerte de Gamal Abdel Nasser, por un ataque al corazón en septiembre de 1970, sería más dispuesto a negociar con Israel que lo que había sido Nasser, si se podía resolver el tema del Sinaí. Mientras Rabin era embajador de Israel en Estados Unidos, la situación política en Medio Oriente cambiaba. La Guerra de los 6 días fue una gran victoria israelí, pero también intensificó el sentimiento anti-israelí en la diáspora palestina. Fatah y la OLP habían crecido en fuerza,
especialmente en Jordania, donde el tamaño y la militancia del movimiento representaban un problema para la monarquía hachemita. En septiembre de 1970, el gobierno jordano lanzó una gran operación militar para expulsar a Fatah del país. La guerra de septiembre provocó que el movimiento se mudara al Líbano debido a la inestabilidad de ese periodo. Fatah y la OLP no jugaron un papel principal en la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, conocida como la Guerra de Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973 durante Yom Kippur. En Israel, una coalición árabe encabezada por Egipto y Siria atacó sorpresivamente, avanzando hacia el Sinaí y los altos del Golán. El ataque evidenció un gran fallo de inteligencia israelí. Mientras avanzaba la alianza egipcio-siria, Arabia Saudita e Irak ofrecieron apoyo. Israel respondió y contraatacó rápido, pero al terminar la guerra, menos de 3 semanas después, su reputación militar quedó dañada. El conflicto también dejó claro que necesitaba establecer una mejor situación diplomática en Medio Oriente si quería evitar futuros ataques sorpresa de este tipo. Esto implicaría devolver el Sinaí a Egipto a largo plazo. Antes de la guerra, Rabin volvió a Israel y se postuló para la Knesset en diciembre de 1973 Nedelontoneus. Ganó un escaño por el Partido Laborista y luego ascendió rápidamente al poder. Asumió como primer ministro de Israel el 3 de junio de 1974 tras la renuncia de Golda Meir por las críticas a su gestión de la guerra de Yom Kippur y otros temas. Un aspecto clave del primer mandato de Rabin como primer ministro fue mejorar las relaciones con Egipto, como él sospechaba cuando era embajador en Washington, D.C. Sadat estaba inclinado a hacer la paz con Israel para poder enfocarse en el desarrollo económico de su propio país, sin la tensión diplomática y logística de estar constantemente involucrado en una especie de guerra con Israel. Además, aunque la guerra de Yom Kippur difícilmente terminó en un éxito inequívoco para Egipto y los demás estados árabes, el ataque sorpresa había hecho lo suficiente para que Sadat pudiera afirmar que la Guerra de los 6 días de 1967 había sido vengada y que ahora se podía encontrar una solución diplomática. Él, Rabin y sus diplomáticos trabajaron duro a mediados de los 70 para negociar los términos de trabajo, para desescalar la crisis que había estado en curso de una forma u otra desde 1948. Esto culminó con la firma del Acuerdo Provisional del Sinaí el 4 de septiembre de 1975. En una conferencia en Ginebra, Suiza, se declaró que de ahora en adelante, Israel y Egipto se esforzarían por resolver sus diferencias mediante la diplomacia en lugar de campañas militares. Fue crucial para reparar las relaciones entre las dos potencias, aunque Rabin ya había dejado el cargo cuando concluyeron los acuerdos posteriores. El acuerdo interino del Sinaí y la gestión de Rabin como primer ministro abrieron paso a Camp, Acuerdos de David, 1978, y Tratado de Paz Egipto-Israel, 1979. Bajo los términos de estos acuerdos, Israel aceptó devolver la península del Sinaí, que había ocupado en 1967 a Egipto. A cambio, Egipto se convirtió en el primer estado árabe en reconocer oficialmente al Estado de Israel. Además, terminó con la política de Egipto de 3 décadas de obstaculizar la navegación israelí en los estrechos de Tirán y el Mar Rojo, y permitió a Israel acceder al Canal de Suez. Los acuerdos y el tratado mencionaron la disposición de Israel para considerar y avanzar hacia un futuro Estado palestino. El Premio Nobel de la Paz 1978 fue otorgado a Sadat y Menachem Begin, sucesor de Rabin como primer ministro. Pero gran parte del trabajo lo hicieron Rabin y su gobierno israelí entre 1974 y 1977. El primer mandato de Rabin como primer ministro no se trató solo de relaciones internacionales. Su gobierno también tuvo que manejar una creciente crisis de inflación en casa.
Esto estaba relacionado en parte con el fenómeno más amplio de la estanflación en todo el mundo desarrollado durante la década de 1970. Como resultado de las consecuencias de la crisis del petróleo de 1973, fue más grave en Israel. La inflación subió del 13% en 1971 a más del 100% a finales de los años 70. Los precios se duplicaban cada año. El gobierno de Rabin implementó controles salariales y de precios para enfrentar el problema, pero tuvo poco éxito. De manera más amplia, intentó fomentar la inversión extranjera directa en Israel, especialmente por parte de Estados Unidos y la próspera comunidad judía de la diáspora en América. También se planteó la cuestión de los asentamientos israelíes en territorios adquiridos por Israel en la Guerra de los 6 Días, como Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. El gobierno de Rabin fue cauteloso. Consideraba el control de Israel sobre esos territorios como posiblemente temporal, y no favorecía nuevos asentamientos allí. En una época en que gran parte del país tenía poca población y sobraba tierra para desarrollarse. Finalmente, en el verano de 1976, Rabin estaba a cargo cuando las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron la incursión a Entebbe, en Uganda. Después de que un avión, en su mayoría lleno de pasajeros israelíes, fuera secuestrado por el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la misión fue un éxito, aunque un comando israelí, Jonathan Netanyahu, murió durante la operación, el hermano de Benjamín Netanyahu. Rabin enfrentaba una oposición vocal durante su tiempo como primer ministro a mediados de los años 70. Este fue un periodo de cambio notable en la política israelí. Desde 1948, la política del país estuvo dominada por el movimiento laborista de izquierda. Todo eso empezó a cambiar a mediados de la década de 1970. Esto ocurrió por varias razones, la mayoría fuera del control de Rabin. Primero, existía descontento en sectores de la opinión pública israelí por los fracasos de seguridad que llevaron a la guerra de Yom Kippur. El avance hacia la paz con Egipto fue considerado una capitulación por los nacionalistas y sionistas israelíes más radicales, que aspiraban a una gran Israel. Eso incluiría todos los territorios conquistados en 1967, incluida la península del Sinaí. La crisis de inflación no ayudaba a Rabin ni a la izquierda, aunque ya existía cuando asumió como primer ministro. Y él no era responsable de eso. En cuarto lugar, había elementos sociales y étnicos complejos en esto. Durante el mandato británico en Palestina y las primeras décadas de Israel independiente, la política del país fue dominada por judíos askenazíes, originarios de Europa del Este, como Polonia, Bielorrusia y Ucrania, de donde eran los padres de Rabin. Tras la independencia, grandes comunidades judías sefardíes y misrajíes de África del Norte y Oriente Medio hicieron aliyá y se establecieron en Israel. Años 70. Se sentían cada vez más marginados por el movimiento obrero dominado por los askenazíes. Había espacio para un nuevo partido que los representara. Ese partido fue Likud. Fue fundado en 1973 por Menachem Begin y Ariel Sharon, dos judíos askenazíes, quienes apelaron a la comunidad judía misrají marginada. Ganaron las elecciones de la Knesset en 1977 con 33% de votos, superando al Partido Laborista que obtuvo 25%. Con esto, Begin se convirtió en el nuevo primer ministro, sucediendo a Rabin en junio de 1977. Rabin no lideró al Partido Laborista en las elecciones de la Knesset. Ya había renunciado como líder antes de las elecciones, después de que surgiera un escándalo conocido como el caso de la cuenta en dólares en los meses previos. En marzo de 1977, Rabin y su esposa Lea visitaron Estados Unidos para reunirse con el presidente Jimmy Carter. Durante el viaje, Lea fue vista retirando dinero de un cajero automático. Y esto llevó a una investigación del periódico israelí Haaretz, que reveló que los Rabin tenían una cuenta conjunta a su nombre en Estados Unidos.
Esto violó una ley israelí que prohibía a los ciudadanos tener cuentas bancarias extranjeras, medida creada para regular el flujo de divisas, como mostró el caso de la cuenta en dólares. Tras descubrirse que los Rabin tenían una cuenta en Estados Unidos, Rabin fue presionado a renunciar como líder laborista antes de las elecciones. En última instancia, fue una violación de la ley bastante inocente. La cuenta se creó mientras Rabin era embajador de Israel en Estados Unidos entre 1968 y 1973, y no la cerró después, mientras que el simple hecho de tener una cuenta bancaria en el extranjero no se consideraría una gran complicación en la mayoría de los países. Esto provocó la renuncia de Rabin y que Pérez asumiera como líder laborista. Fue parte de una rivalidad entre los dos hombres que duró más de 20 años. Compitieron varias veces por liderar el Partido Laborista y tenían orígenes distintos. Rabin era militar y Pérez político de carrera. Pese a su rivalidad y diferencias, ambos participarían juntos en el proceso de paz en los años siguientes. Como veremos, Rabin, Pérez y el Partido Laborista dejaron el gobierno en verano de 1977, y Begin asumió como primer ministro con una coalición derechista liderada por Likud. Rabin entró en una especie de semiretiro, mientras continuaba ocupando un escaño como miembro de la Knesset. Desapareció de la vista pública a finales de los 70, mientras Begin fue primer ministro y Pérez líder de la oposición. En cambio, Rabin dedicó gran parte de su energía a escribir sus memorias con la ayuda del periodista Dov Goldstein. Esto sugería que pensaba que su etapa en la política israelí de primer nivel quizá había terminado. Luego hizo una gira internacional a inicios de los 80 para reunirse con líderes como Ronald Reagan. Un viaje que llevó a la publicación de otro libro en 1984 con el título en inglés Yitzhak. Rabin habla con líderes y jefes de Estado. Mientras Rabin se posicionaba como un estadista semi-retirado, que curiosamente seguía siendo un miembro casi ausente de la Knesset. Israel se involucraba cada vez más en la guerra civil libanesa, iniciada en 1975. Este era un conflicto complejo con muchas facciones y causas, entre ellas la presencia de Fatah de Arafat y la OLP allí. Después de la Guerra Civil Jordana de 1970 y la expulsión del movimiento palestino, Rabin empezó a apoyar en secreto a varios grupos en Líbano durante su mandato. Begin transformó este enfoque, aumentando la implicación israelí y ordenando la intervención directa de las fuerzas de defensa de Israel en el conflicto libanés de 1982. El resultado de esto fue que Arafat, Fatah y la OLP fueron expulsados de Líbano y terminaron exiliándose en Túnez, estableciéndose en el norte de África. Durante más de una década después, Likud ganó de forma contundente en 1977 y desplazó al Partido Laborista del poder. Como todos los partidos, debieron asumir el cargo y enfrentar las complicaciones del gobierno y los resentimientos generados por sus decisiones. 4 años después, la ventaja de casi 9% que Likud logró en 1977 bajó a solo medio punto porcentual. Begin formó otro gobierno en 1981. En 1984, la coalición laborista Alineación logró el 35% de los votos, mientras Likud obtuvo el 32%. Ninguno de los dos bandos logró formar una coalición funcional por sí solo, por la sencilla razón de que 35 de los 120 escaños de la Knesset estaban divididos entre más de una docena de partidos diferentes. Pérez se vio obligado a formar un gobierno de unidad con Yitzhak Shamir, nuevo líder del Likud. Con este acuerdo, Pérez fue primer ministro de 1984 a 1986. Luego Shamir ocupó el cargo 2 años. El regreso de Alignment y el Partido Laborista al gobierno revivió la carrera política de Rabin. Volvió fresco de su último viaje internacional para ser ministro de Defensa.
Ocuparía este cargo hasta 1990, pues las elecciones de la Knesset de 1988 causaron un estancamiento similar, y siguió el gobierno de unidad. Rabin fue, por lo tanto, responsable de supervisar la retirada israelí del Líbano a mediados de los años 80, así como de la respuesta del gobierno ante el empeoramiento de la situación de seguridad dentro del propio territorio de Israel, lo que se conoció como la Primera Intifada. La Primera Intifada inició en el campo de refugiados de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, en diciembre de 1987. Duraría casi 6 años. La violencia era diferente a lo que Israel había experimentado antes, aunque claramente estaba apoyada por ciertas fuerzas externas. No era una guerra entre Israel y un vecino árabe, ni estaba dirigida por Fatah o la OLP, lideradas por Yasser Arafat, quien vivía fuera de Israel. Comenzó entre la población palestina dentro del territorio controlado por Israel. Por eso, era una amenaza preocupante para la seguridad interna. Rápidamente surgieron nuevos grupos palestinos, especialmente Hamas. El conflicto fue de bajo nivel en muchos aspectos. Frecuentemente se lanzaban piedras y cócteles Molotov a los puestos de control de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza o Cisjordania. También hubo un boicot palestino a productos israelíes y rechazo a trabajar en empresas israelíes. Aunque la violencia no fue tan severa como la que seguiría durante la Segunda Intifada a principios del siglo XXI, no se puede subestimar su importancia. En 1987, los palestinos musulmanes constituían aproximadamente el 45% de la población del territorio que controlaba Israel, incluyendo Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. El establecimiento político israelí sabía que si esta amenaza interna continuaba y crecía, tendría consecuencias devastadoras para la seguridad militar y la economía de Israel. Por lo tanto, la Primera Intifada sacudió al establecimiento político en Israel y los llevó a considerar negociar con Arafat y la OLP por primera vez en muchos años. De repente, el líder palestino de mayor edad fue visto como el mal menor, en contraste con una resistencia palestina más joven y militante. Eso estaba echando raíces dentro del territorio que Israel realmente controlaba. Por eso, los israelíes empezaron a considerar conversaciones con Arafat y la OLP a finales de los años 80. Rabin sería absolutamente fundamental para el proceso de paz que siguió después. En 1990, los gobiernos de unidad entre el Partido Laborista y el Likud se desmoronaban, pues ambos buscaban alianzas con partidos judíos ultraortodoxos. La disposición de Pérez para gobernar con la extrema derecha israelí llevó a Rabin a convocar una contienda por el liderazgo en 1990. Hasta 1992 se disputó el liderazgo de Pérez. Los miembros del partido eligieron a Rabin como líder por un margen estrecho. 4 meses después, Rabin llevó al laborismo a una victoria en la Knesset con 35% de votos. El Likud obtuvo 25%. Así logró formar un gobierno con partidos pequeños, bajo control total del laborismo. Para calmar a Pérez y sus seguidores, nombró a su viejo rival ministro de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, fue Pérez quien retomó las negociaciones con Arafat y la OLP, donde del lado palestino Mahmoud Abbas encabezaba su equipo diplomático, justo donde los gobiernos anteriores las habían dejado. Rabin y Pérez no comenzaron el proceso de paz en 1992. Lo que sí hicieron fue llevarlo a cabo a través de los acuerdos de Oslo. Es clave recordar cuánto capital político gastaba Rabin al negociar con Arafat y la OLP. Eran considerados terroristas y enemigos mortales de Israel por gran parte del país. Entre 1967 y 1970, tras la Guerra de los 6 Días y antes de la Guerra Civil de Jordania, Arafat había liderado a la OLP en los combates de la Guerra de Desgaste a lo largo de la frontera entre Israel y Jordania.
En los 70 y principios de los 80, Arafat orquestó varios ataques contra Israel desde Líbano, como la masacre del 11 de marzo de 1978, cuando un autobús fue secuestrado por miembros de Fatah en la carretera costera de Tel Aviv a Jaffa, causando la muerte de 38 civiles israelíes. Por lo tanto, negociar con Arafat era controversial, independientemente de las consideraciones políticas relacionadas con la primera intifada. Dejando estos temas, las negociaciones israelíes con la OLP avanzaron tras el regreso de Rabin como primer ministro. Esto concluyó el 13 de septiembre de 1993 con la firma del Acuerdo de Oslo I en Washington, D.C., con Bill Clinton entre Rabin y Arafat dándose la mano. El Acuerdo de Oslo II se firmó en 1995. Estos acuerdos definieron una hoja de ruta hacia la paz y la creación de un Estado palestino. La solución de dos estados preveía que el Estado de Palestina se creara a partir del territorio que Israel había tomado durante la Guerra de los 6 días, es decir, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Este nuevo Estado debía crearse de manera gradual. Yasir Arafat y la OLP llegaron a Gaza en julio de 1994 con gran fanfarria. Habría años de organización por delante para sofocar los disturbios en Cisjordania y la Franja de Gaza, antes de que se pudiera decir que existía un gobierno que funcionara adecuadamente. Sin embargo, fue el mayor paso hacia la paz en Tierra Santa, desde que se rechazó el plan no negociado para dividir el mandato en 1947. Por su avance, Rabin, Peres y Arafat recibieron juntos el Premio Nobel de la Paz en 1994 por sus esfuerzos para lograr la paz en Medio Oriente. Esta fue la primera vez que el Premio Nobel de la Paz se otorgó simultáneamente a 3 personas en un solo año. Por supuesto, como primer ministro de Israel, Rabin era responsable de mucho más que supervisar el proceso de paz. Fue un periodo de transformación en Israel. El fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética en 1991 provocaron la emigración de más de 1,5 millones de judíos de las extierras soviéticas entre 1990 y 2006. De estos, 2/3, casi 1 millón, emigraron a Israel. La mayor ola de migrantes judíos soviéticos llegó a principios de los 90. Al gobierno de Rabin se le encargó integrarlos a la sociedad israelí, con todo lo que eso implicaba. Para lograrlo era necesario construir miles de viviendas nuevas cada año, además de escuelas y hospitales. También estaba el reto de gestionar las expectativas de las distintas comunidades judías. Eran judíos askenazíes cuya llegada fortaleció la influencia de su comunidad. Otra vez cuando los judíos mizrajíes apenas empezaban a destacar tras décadas en segundo plano ante los askenazíes, política, social y económicamente. El gobierno de Rabin adoptó una política económica neoliberal, incrementando la privatización de servicios estatales en un país que inició como socialista. Tan complicado como negociar. La llegada de cientos de miles de judíos ashkenazíes de la Unión Soviética fue el problema real para Rabin. Durante su mandato, creció el descontento por el proceso de paz. Aunque la hoja de ruta para la solución de 2 estados era gradual y en el fondo se centraba en la idea de hacer que Israel fuera más seguro internamente, había muchísimos israelíes que se oponían a la idea de retirarse de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Muchos israelíes vivían en estas zonas. El proceso de paz implicaría que cientos de miles de israelíes dejaran Cisjordania y Jerusalén Este, o vivieran en el Estado de Palestina. A la larga, todo esto era inaceptable para muchos israelíes. Muchos pensaban que la solución al problema de seguridad era crear un Estado que vigilara a la población palestina y evitara otra intifada. Había una fuerte dimensión religiosa en esto, con los opositores de Rabin afirmando que al aceptar los acuerdos de Oslo, estaba abandonando tierras del Israel histórico.
Como en tiempos del rey David, la retórica de los opositores de Rabin era incendiaria. En verano de 1995, Benjamín Netanyahu, líder del Likud, organizó un funeral simulado para Rabin. Esto fue condenado en ese momento por quienes señalaron que había varias amenazas creíbles contra la vida de Rabin y que Netanyahu estaba agravando la situación al organizar una marcha que incluía un ataúd simulado y una soga. Al final, Rabin fue asesinado 4 meses después, la noche del 4 de noviembre de 1995, cuando asistió y habló en un mitin en la Plaza de los Reyes de Israel en Tel Aviv. Esto apoyó los acuerdos de Oslo y el proceso de paz. A la reunión asistió una multitud enorme de más de 100,000 personas. Durante el evento, Rabin afirmó que la mayoría desea la paz y está dispuesta a arriesgarse por ella. Tras la manifestación, él iba a su auto cuando Yigal Amir se acercó. Amir era un extremista de derecha de origen ultraortodoxo, con raíces en la comunidad judía yemenita. Nacido en 1970, había servido en las fuerzas de defensa de Israel durante la Intifada. Durante su servicio, sus compañeros de batallón lo veían como un fanático religioso. Increíblemente, más tarde se sabría que Amir había revelado su deseo de asesinar a Rabin desde 1994, y la inteligencia sobre esto habría llegado a conocimiento de los servicios de seguridad. Sin embargo, no actuaron. Se permitió que Amir se acercara a Rabin la noche del 4 de noviembre y le disparara varias veces en el pecho y abdomen. Aproximadamente a las 21:30, Amir fue detenido de inmediato por los guardaespaldas de Rabin. Rabin no murió de inmediato. Lo llevaron rápido al hospital en auto. Rabin estuvo consciente al llegar al hospital, pero su estado empeoró rápido por la pérdida de sangre y pulmones perforados. El primer ministro fue declarado muerto poco después de las 23:00 tras varios intentos de reanimación. Shimon Peres asumió como jefe del gobierno tras el asesinato de su rival y colega de años. En la tradición judía, se acostumbra a enterrar a los muertos pronto. Aunque fue asesinado la noche del 4 de noviembre y murió antes de la medianoche, el funeral de Rabin se realizó el 6 de noviembre en el monte Herzl en Jerusalén. El evento se organizó rápidamente y muchos líderes mundiales viajaron a Israel para asistir, incluyendo a Bill Clinton, el príncipe Carlos y el rey Hussein de Jordania, con quien Rabin firmó en 1994 un tratado que hizo de Jordania el segundo país árabe en reconocer a Israel. Al mismo tiempo, Amir estaba siendo interrogado. Él declaró muy rápidamente que había actuado solo por órdenes de Dios y que no tenía remordimientos. Rápidamente se determinó que en realidad tenía cómplices, incluyendo a su hermano Haggai. El juicio de Yigal se llevó a cabo entre enero y marzo de 1996. Las pruebas psicológicas concluyeron que él era consciente de la gravedad de sus acciones y responsable de ellas. Lo declararon culpable y le dieron cadena perpetua. Hasta entonces, una cadena perpetua en Israel solía significar entre 20 y 30 años. Sin embargo, en el caso de Amir, la ley fue modificada para agregar una estipulación de que esto no aplicaba cuando se trataba del asesinato de primeros ministros. Estuvo en confinamiento solitario hasta 2012, pero pudo casarse y tener un hijo luego de autorizarse las visitas conyugales. A pesar de las campañas ocasionales para que se le conceda la libertad condicional, parece probable que Amir pase el resto de su vida en prisión, ya que no ha mostrado ningún arrepentimiento por sus acciones. Y los tribunales consideran que representa una amenaza continua para la sociedad si es liberado. Tras el asesinato de Rabin y convertirse en primer ministro, Peres convocó elecciones anticipadas para la Knesset, pensando que podía aprovechar la simpatía hacia la causa laborista y que requería un nuevo mandato para gobernar. Desafortunadamente para Peres y su partido, durante la campaña electoral prevista para el 29 de mayo de 1996,
A fines de febrero y principios de marzo, atentados terroristas palestinos en Jaffa y Tel Aviv mataron a decenas de israelíes. El Partido Laborista obtuvo solo el 27% de los votos, apenas 2% más que el Likud de Benjamín Netanyahu. Los atentados terroristas fueron decisivos. Antes, el Partido Laborista tenía más de 10% de ventaja sobre el Likud en encuestas. Los atentados cambiaron el sentir de la gente. Aunque quedó detrás del Partido Laborista en votos, Likud formó una coalición que permitió a Netanyahu ser primer ministro por primera vez. Los atentados de febrero y marzo de 1996 también demostraron la incapacidad de la OLP para controlar a grupos palestinos más militantes, como Hamas. Eso se estableció durante la primera intifada. Nada de esto era buen augurio para el proceso de paz por el que Rabin luchó, y que al final le costó la vida. Los estadounidenses bajo Clinton continuaron intentando impulsar la solución de dos estados. Luego, en septiembre de 2000, comenzó la segunda intifada, que fue considerablemente más violenta que la primera, y la muerte de Arafat en 2004. La sucesión de Abbas como líder de la OLP y la retirada total de Israel de la Franja de Gaza en 2005 resultaron ser un falso amanecer al final de la segunda intifada. Un año después, Hamas ganó las elecciones en los territorios palestinos y reclamó el control sobre la franja, dividiendo el posible Estado palestino en dos, con la OLP corrupta controlando Cisjordania. A partir de entonces, la solución de dos estados y el proceso de paz se atrofiaron mientras los palestinos permanecían divididos y la mayoría de los israelíes optaron por una solución de seguridad al conflicto, eligiendo a Netanyahu y al Likud casi de manera continua desde 2009, la solución pacífica al conflicto israelí-palestino que Rabin esperaba en los últimos años de su vida, está muy lejana. 3 décadas después, la vida de Yitzhak Rabin fue casi paralela a la historia de Israel hasta su asesinato en 1995. Sus padres llegaron a Tierra Santa y se casaron al inicio de la Tercera Aliyá. Al terminar la Primera Guerra Mundial y con el control británico en Palestina, su hijo nació en Jerusalén en 1922. De joven, Yitzhak fue soldado. Combatió con los británicos en el Palmaj en la Segunda Guerra Mundial y después luchó contra ellos. En 1948 se unió a las recién fundadas Fuerzas de Defensa de Israel, un ejército en el que ascendió rápidamente hasta convertirse en su líder, a mediados de la década de 1960. Comandó las Fuerzas de Defensa de Israel en la Guerra de los 6 Días de 1967, pero hubo rumores de que sufrió una crisis nerviosa durante ese tiempo. Luego se retiró para ser embajador de Israel en Estados Unidos en 1968. Después de regresar a Israel poco antes de la guerra de Yom Kippur, en 1973, experimentó un ascenso vertiginoso en el sistema político israelí. Fue elegido para la Knesset en diciembre de 1973 por el Partido Laborista. Luego fue ministro, y en junio de 1974, asumió como primer ministro. Por lo tanto, se convertiría en el primer ministro electo de Israel que nació en el país. Predecesores como David Ben-Gurión y Golda Meir nacieron en Europa del Este. Logró algunos éxitos en su primer mandato, sobre todo al reparar relaciones con Egipto, antes de que el ascenso del Likud apartara a Rabin del cargo por años. En 1984 volvió al gobierno como ministro de Defensa en los gobiernos de unidad. Su acto final, tras volver como primer ministro en 1992, fue el más notable. Junto a su rival del laborismo y la alineación, Shimon Peres, acordó los acuerdos de Oslo con Arafat y la OLP. El líder de las Fuerzas de Defensa de Israel en la década de 1960, se había convertido en el árbitro de la paz en la década de 1990. Fue una decisión cara. Un año después de que Rabin, Peres y Arafat recibieran conjuntamente el Premio Nobel de la Paz,
En 1994, y solo 6 semanas después de que finalmente se firmara el Acuerdo de Oslo, Dos Rabin fue asesinado por un extremista israelí. El proceso de paz y la solución de 2 estados que impulsó no ha tenido éxito en 30 años. ¿Qué opinas de Yitzhak Rabin? El conflicto israelí-palestino y el proceso de paz habrían sido distintos en los 92.000 si no lo hubieran asesinado. ¿O hubo problemas estructurales en cómo se concibió el proceso de paz en los acuerdos de Oslo? Por favor, cuéntenos en los comentarios y gracias por vernos.